550.000 hectáreas de nuestro país, pero bueno, pero también parte de este engranaje catastrófico, pero también emocional, está la psicología de nuestros niños. Hemos recibido en estos últimos días a la psicóloga Jade Ortiz, a quien recibimos con un aplauso cariñoso, y hemos enganchado súper bien, Jade, ¿no? Sí. Hemos enganchado súper bien. Muy bien. Ya. Con todo. Hoy día vamos a hablar de nuestros niños. Estupendo. Porque lo que ha pasado es que hay una preocupación, una mirada hacia lo que pasa con cómo hacer que nuestros niños no se bloqueen, no queden choqueados, puedan partir de vuelta al lado de sus padres en esa reconstrucción. Y hay un tema psicológico muy interesante. Hay una fundación que se quiere conectar con nosotros vía Skype con su director. Camelita, no me dejes solo, por favor, porque no tengo nada aquí, ni tarjeta ni nada con los nombres. ¿La tienes aquí? En pantalla y lo vamos a ¿la he puesto ahí? Está la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo Sánchez. Y con Marcelo Sánchez, director de esta fundación. Muy buenos días, mucho gusto, Marcelo, gusto en saludarte. Hola, buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarte porque además queremos hablar de nuestros niños. Me parece una mirada interesante con el país que tenemos que reconstruir de aquí en adelante. Marcelo, ustedes tienen lanzado un protocolo que tiene que ver con la reconstrucción psicológica de los niños postraumáticos. Pero antes de conocer este protocolo, vamos a revisar la siguiente nota. ¿Te parece? Establecido un contacto con don Marcelo Sánchez, director de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, buenos días, mucho gusto, volvemos contigo. Hola, buenos días. Muy buenos días. Marcelo, nuestros niños son focos de la preocupación hoy y de aquí en adelante en una reconstrucción psicológica postraumática después de esta tragedia. Y me gustaría saber cuál es este protocolo que ustedes proponen para ayudar a nuestros niños. A ver, mira, nosotros cuando desarrollamos este protocolo lo hicimos en el contexto del gran incendio de Valparaíso y después también lo aplicamos en Alto Hospicio. Perfecto. Y en varias otras oportunidades. Y la verdad es que el protocolo no pretende sustituir un diagnóstico clínico. Y eso hay que contextualizarlo, porque esto solamente se refiere a la primera respuesta que pueden hacer los papás, los educadores, las personas que están más vinculadas con los niños, a fin de prevenir situaciones que de alguna forma le afecten su salud mental. Entonces, contextualizar que esto es una herramienta muy útil para esta primera respuesta durante las primeras 6 semanas, para que los papás y los educadores puedan detectar ciertas situaciones o ciertas conductas que pudieran gatillar en un deterioro de la salud mental del niño. Por eso que tiene el sentido de urgencia. Esta información es información que le llega a los padres. ¿Ustedes la tienen de cierta manera determinada para entregarla a cada uno de los papás que lo necesita? Sí, la verdad es que nosotros lo hemos hecho también en entrega física, pero uno puede disponerla, está en la página web de la Fundación, en www.fsancarlos.cl, la pueden bajar, distribuir, esto es absolutamente gratuito, y lo importante es que nos concentremos como papás, como educadores, en 4 momentos en el tiempo, en estas semanas de la postcrisis. A ver. El primer elemento es poder identificar, ya lo decía la nota, algunos signos que claramente las conductas de nuestros niños han ido cambiando. Por eso es tan importante que sea un adulto significativo, un adulto cercano, porque va a poder observar el cambio de las conductas. ¿Y hay algunas conductas que son patrones comunes que uno puede evidenciar, que son señales claras de que al niño le está pasando algo? Por ejemplo, cuando tiene el sueño alterado, cuando anda muy pegote, cuando se quiere ir a dormir a la cama con los papás, todo el rato. Pero lo importante de eso es que durante estas 6 semanas puede ser recurrente, pero si pasa más allá de esas 6 semanas ya empieza a darte una señal que es necesario alguna intervención especializada. Marcelo, perdón, es que quería ahí preguntarle y compartir un poco lo que estábamos hablando con la visión de Jade también, porque si uno hace el ejercicio de ponerse en el lugar de un niño, de cuando uno era niño, todo es más grande, todo es más amplificado. Todo está amplificado, el espacio, el rol de tus padres, el rol de tu entorno, tus animales o tus juguetes, todo. Entonces, si el dolor y la desesperanza de perderlo todo para un adulto es desolador, como lo que hemos visto en Santa Olga y otros lugares del centro-sur del país, ¿cómo uno puede dimensionar lo que puede significar para la mente infantil no ver absolutamente nada donde antes había todo? Porque la verdad es que cuando uno es niño, tu casa
es tu todo, es tu Exacto. universo. O sea, para uno no hay nada más allá de la pandereta. Y es la necesidad básica de tu seguridad, para tu seguridad mental. Entonces, y armar tu seguridad ¿cómo poder mental. entender la dimensión de dolor que un niño puede venir a experimentar y cómo lograr detener el dolor para que no se transforme en una cicatriz que le pase la cuenta más adelante? Mira, ahí el tema no es detener el dolor, es permitirse el dolor. El chiquitito tiene que tener, o sea, síntomas que son normales en una situación anormal. Tal como se señalaba en la nota y lo conversaba acá Marcelo, gracias. El chiquitito va a expresar lo que siente, tiene que expresarlo. O sea, si era bueno para hablar, a lo mejor se va a quedar más callado. Si era bueno para estar callado, a lo mejor ahora va a hablar más, se va a poner más llorón, va a querer estar más con los papás, va a querer que los papás no se muevan de algún lugar. Le van a pasar muchísimas, hay una lista enorme de síntomas. Pero yo quiero entender que lo que tú dices en el fondo es permitirle al niño que fluya emocionalmente. Exacto. ¿Cuál es el tema? Efectivamente, nosotros hablamos de una ventana porque estás después de un shock con un estrés Claro. traumático, ¿te fijas o no? Por lo tanto, tiene que haber una ventana. Y de esa ventana después nosotros nos empezamos a preocupar porque entonces puede transformarse o en trastornos ansiosos o en el desarrollo de alguna fobia o puede desarrollar sintomatología Y en depresiva. ese sentido, Jade, ¿cuál es el manejo que debiéramos tener nosotros como papá? Porque a veces uno dice, mejor no entregarle tanta información, hagamos como que estamos mal, porque es evidente, digamos, en términos, digamos, físicos, de lo material, pero nosotros nos hacemos lo fuerte para que nos vean que estamos sufriendo. ¿Qué es lo recomendable desde el punto de vista? Demostrar los papás los sentimientos de lo que le está pasando. Ni mucho ni poco. ¿Ah? O sea, no puedes irte ni a un extremo ni al otro. Aquí hay una situación grave que nos afectó a todos y el niño lo sabe. Por lo tanto, negarla y hacer como que aquí no ha pasado nada o intentar cerrar ese espacio es peor porque además no le estoy enseñando al niño ni le estoy dando la oportunidad de que exprese aquello que tiene que expresar. Y sabes lo difícil de esto, Jade, es que cuando uno hace el orden de las prioridades, uno podría eventualmente por inconsciencia o por lo que sea, dejar de poner atención a los niños por tratar de poner atención a la reconstrucción. Exacto. Y yo creo que es importante mantener esa alerta. Pero porque sabes O sea, lo que está haciendo acá la Fundación lo encuentro maravilloso porque es poner un ojo que, a propósito de lo que me estaban recién preguntando, es fundamental que nosotros en algún momento nos podamos desentender un ratito de nosotros y poder pensar en lo que le está pasando. Exacto. El niño, por ejemplo, si me permiten, algo muy breve, el chiquitito va a querer jugar al incendio. Ajá. ¿Por qué? Porque lo que tiene adentro, la angustia, que es como parte del funcionamiento de los niños, lo tiene que poner afuera. Y en ese ponerlo afuera, lo que el chiquitito va a hacer es resolver en el juego Lo que la le está angustia pasando. y la pena. ¿Y qué hacen algunos papás? Los retan. Ah, Porque se angustian, Claro. ven que está jugando o sienten que ese juego le puede hacer mal. Esto es una muestra. y no es así. Y no es así, todo lo contrario. Él en ese juego está colocando la angustia, está hablando. Hablar de la Él tiene tragedia. que hablar. Exacto. Y habla en Como eso. decía Liveta, hay como dos Habla en el juego. miradas, me imagino. Ahora, también estamos hablando de papás que están en una situación súper Pero vulnerable. obvio, o sea, obvio, por eso Es tenemos que difícil educar. muy difícil. separar los roles. Por eso Pero- tenemos que educar. Porque a uno a ver, agradece mucho. Puede darse dos situaciones. No hablemos del tema. Claro. O sea, un padre o una madre que está muy angustiado. Posible no una hacer. situación es muy primaria. Entonces, ya no se habla más de lo que pasó. Nos O te vamos, bloqueas para salir adelante y vamos empezar a la casa de la reconquistar. tía y quédense ahí suficiente. O comenzar a explicar o intentar dialogar con el niño y tratar de recrear escenas de lo que a lo mejor fue muy doloroso. Entonces, no sé. Bueno, pero mira, ¿dónde yo creo que es hablar? importante también evidenciar lo que hoy día este protocolo entrega Marcelo. Lo tenemos en gráfica, lo que ustedes proponen. ¿Cuáles son aquellas cosas en las que tenemos que detenernos que nos hacen dar cuenta de que a nuestros hijos les pasa algo? Gonzalo, ¿lo tienes por ahí? Claro que sí, estas son las conductas identificables en este protocolo para resguardar la salud mental de los niños. Irritabilidad, agresividad o retraimiento, dolores de estómago u otras dolencias, apego excesivo a los adultos. Eso Pesadillas o dificultad para dormir también, sobresaltos, conductas regresivas como chuparse el dedo, orinarse, hablar como guagua, etcétera. Exacto. Y por último, sentimiento de culpa, llanto sin motivo aparente, recuerdos frecuentes de la emergencia y pasividad y miedos. Exacto. Marcelo, cuando tenemos detectada alguna de estas sintomatologías,
Estás por ahí, Marcelo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Lo que viene ahí es saber cómo me manejo frente a esas situaciones. Mira, nosotros hemos identificado 4 momentos en este protocolo. El primero, identificar estas señales. ¿Ya? El segundo, contener. El adulto está para mediar. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que estar bien preparados frente al niño para también moderar, tranquilizar, pero siempre diciendo la verdad. O sea, tal como decían antes, de nada sirve decir, miren, no va a pasar nada, sino va a seguir temblando o no va a haber ningún otro incendio. Tenemos que ser veraces y en ese momento decirle, mira, estas cosas pueden pasar, pero yo voy a estar acá para protegerte. Exacto. Y eso es muy importante porque el niño tiene que sentir que ese adulto es capaz de protegerlo. Esa es la etapa de la contención. Qué interesante el no irse por el camino de la negación. De que aquí no ha pasado nada, de que, en fin. Eso es central. ¿Ah? Eso es central. No entrar en la ¿no? negación. Para la salud mental, la negación en estos casos es lo peor que te puede pasar. Es fatal. Sabes que hay una cosa Exactamente, que... porque el niño empieza a mirar el mundo de lo que está pasando y si tú niegas las cosas y no lo logras regular, no lo logras mediar, el niño cree que está en un mundo paralelo y empieza a generar disociaciones que lo van a afectar mucho más. Claro que ¿Sabes sí. qué, Marcelo? Es tan la importante lo que tú estás diciendo, porque uno va conversando de repente con gente acá en Santiago que no le ha tocado vivir, digamos, la situación de los incendios forestales, las pérdidas, etcétera. Y aún así, con niños chicos, me habían hecho comentarios, niñitos de 4, amigas que tienen niños de 4 o 5 años, que habían notado un cambio de comportamiento de sus hijos, probablemente por la información que ellos de repente escuchan, a los adultos hablar, la televisión, la radio, etcétera, y me decían, están más apegados. Entonces, no solamente va esto, digamos, este trauma que se puede provocar a los niños afectados directamente por los incendios, sino que también ciertos miedos o angustia quizás a niños que han visto estas noticias. Exacto. Y ahí el manejo, Marcelo, te lo pregunto a ti también, a Jade, el manejo en ese caso, ¿es igual aplicar el mismo tipo de protocolo? Obvio. Hay que entender una cosa, los niños tienen un pensamiento concreto. Ellos cuando ven la imagen, cuando escuchan la historia, creen que las cosas están sucediendo aquí y ahora. Ah, Eso es Son distintas a las de los adultos. Por eso es que es tan importante que el adulto medie con el niño. Y claro, va a ser muy difícil que no puedan estar expuestos. Entonces, es decirle, mira, esto pasó en este lugar, esto ya sucedió, ya se mostró, de tal manera que esa sensación que tiene el niño se vaya regulando. El protocolo tiene esa utilidad. El protocolo no solamente es para las situaciones donde estamos inmediatamente en el entorno de la tragedia. Es un protocolo que te sirve a ti como papá, como educador, como adulto responsable para trabajar con los niños, incluso cuando los niños están expuestos a la información muy fuera de la tragedia, pero que sin embargo, dado sus procesos naturales de comprensión, va a sentir de que está inmerso también en esa situación. Por eso que es importante utilizarlo. Marcelo, nosotros nos hemos enfocado en los niños y es importante también la contención que puedan tener los padres o quienes están directamente, por ejemplo, en el lugar que resultó tan afectado, que es Santa Olga. Nosotros veíamos la contención que entregaba Carabineros, también militares, que permitieron que los niños volvieran a jugar en el mismo lugar donde han jugado siempre. Esa contención también la requieren quienes están en directa relación con los más pequeños. Exacto. Porque ellos te reciben una recarga emocional y asumen una responsabilidad que finalmente también les puede jugar en contra de su propia salud mental, por decirlo de alguna manera, y no van a poder contener de buena manera a los chiquititos. Es muy importante el autocuidado, es muy importante darse cuenta cómo uno está. Y si uno no está bien, tiene que preocuparse de que el adulto responsable más significativo que haya y que esté en condiciones tome los resguardos con los niños. Yo creo que es tremendamente relevante lo que está haciendo Carabineros, lo que están haciendo los jardines móviles de Integra, etcétera, donde de alguna forma los espacios se empiezan a recuperar para los niños. Los niños son tremendamente territoriales. Su mundo es el territorio y en consecuencia crear espacios protegidos
es fundamental para que ellos vayan normalizando la situación. Eso es lo que se está haciendo en Santa Olga, sí, y ellos están tan involucrados y asumieron una responsabilidad de manera tan directa, lo veíamos en los soldados del ejército, como ellos, por ejemplo, incluso carabineros paseando en sus caballos, a los niños, los payasitos una protección, también, les llevaban eso. payasitos, claro, y ahí mismo también en el ejército, los soldados jugando taca-taca, jugando Sí, a la en pelota la cama con los niños. saltarina. ¿Sabes tú que hay algo súper importante? Ellos nunca se quitaron el arma. Y probablemente en algún minuto yo le preguntaba al comandante Gorayev si es que eso podía jugar en contra para que los niños no se sintieran tan cercanos a ellos. No. La respuesta que los soldados le daban a los niños es que ellos no dejaban el arma para protegerlos a ellos, Claro. para que se sintieran siempre Darles un cuidados, rol. resguardados. Oye, de Pati aprovechamos de saludarte de mi vieja, quería participar de lo que Mira, yo he estamos estado muy atenta respecto, perdón la disfonía, pero he estado muy atenta respecto a los niños y me parece fantástico todo lo que se está haciendo. Creo que es la lógica, que es como la obligación, la contención, ayudar, lo que sea. Pero yo voy a insistir en lo mío y voy a seguir pensando en los viejos. A pesar de que aquí se dijo que los viejos ya habían vivido. Yo creo que nadie puede decir que han vivido porque una persona puede vivir hasta los 100 años y porque tiene 100 años no la vas a matar. Por lo tanto, esa persona, esa gente, esos viejos, esa gente adulta, que hoy día no tiene esa contención ni de carabineros, ni de la policía, de nadie, que vaya, se acerque, le dé un abrazo. Porque estos niños tienen un futuro. Van a poder empezar en su vida alguna cosa. Van a quedar con esa cosa de que cuando yo tenía 5 años, 6 años, se quemó todo lo que había en mi casa. Pero mira, hoy día tengo casa, tengo muebles, tengo animales, tengo de todo. Pero una persona que tiene 80 años, que ha vivido enormemente trabajando, pelándose el lomo para obtener lo poco que tiene, perdió sus animales, sus casas, sus recuerdos, quedó en la calle. Tú me puedes decir a mí, ¿cómo lo van a hacer para contener ese dolor? Que yo creo que hay Perdón. un común denominador de esta tragedia forestal y que evidentemente toca a todos en distintos niveles. Yo creo que una cosa no excluye la otra. No, yo no digo que no. Y lo que dice la Pati tiene mucha razón, y veíamos el caso de incluso personas que tienen un negocio y que lo han tenido por mucho tiempo. Exacto. Yo creo que el desafío como país y como sociedad es enorme, y focalizar la ayuda a grupos vulnerables, y sí, los más vulnerables son los niños y los adultos. Claro. Mira, Pero, en realidad- perdona, pero es interesante, Pero Marcelo, que permiten algo- ustedes propongan herramientas cuando uno como papá se siente sin ellas. Claro. Porque de verdad cuando te enfrentas a tu hijo te pide que tengas sabiduría en un momento de aflicción, es muy difícil. ¿Podemos Creo que llorar esto es con muy- ellos, por ejemplo? Es que eso es interesante. ¿Qué pasa cuando yo estoy asustado como adulto? Sí. ¿Qué pasa cuando yo tengo miedo o cuando yo tengo un trauma? ¿Le escondo esa emoción a mi hijo o se la revelo? Regúlala. Es muy importante que ellos no pierdan ese espacio de protección y no te sientan con la vulnerabilidad incapaz de poder protegerlo. O sea, Ya. es importante regularlo. Si tú no estás bien, si estás muy tenso, si estás con muchos problemas, busca que un adulto responsable, el más cercano, que tenga esas condiciones, que tenga esas capacidades para regular, lo haga. Ahora, un tema. La parte dijo antes, Uy, te perdimos. Ahí te perdí. Lo más importante. un tremendo recurso para el cuidado de los niños. Los adultos mayores han vivido experiencias súper duras, y cuando ellos logran buscar las condiciones de afecto y cuidado hacia los niños, hacen cambios tremendamente positivos. Por eso que también entender que esto no es uno contra otro, niños o adultos mayores. Los adultos mayores son el gran recurso que existe para la protección de los niños. Exacto. Perfecto. Bueno, querido amigo, la verdad que esta conversación podría dar para mucho. Marcelo, esta iniciativa la agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo cariñoso. Y que Muchas gracias por difundirlo. Encantado. Muchas Ahora, gracias. Marcelo Sánchez. Fíjate con que nosotros. solamente para cerrar el tema,